Bueno, damos inicio a este segundo módulo, diseño y producción de recursos multimediales en las clases y en el aula virtual. Así como en el primer módulo estuvo a cargo de Felipe y de mi parte, más vinculado al asesoramiento pedagógico, en este segundo módulo contamos con la participación de María Belén Santillán Arias, comunicadora social, que ella nos va a presentar algunos materiales, nos propone algunas actividades, así que también como para que sepan y vayan indagando uno de los recursos, les pregunto si han podido ingresar al aula virtual, porque Belu va a hacer uso de esa plataforma, y si no, que vayan comentando en el chat, así vemos si podemos ayudarlos y ayudarlas en algo. Los dejo con Belén. Buenísimo, gracias Valen. Bueno, bienvenidas a todos, gracias por estar en este encuentro. Bueno, sabemos que con la formación docente, además uno suma todo el trabajo que tiene en esta época también del semestre, que no es sencillo, así que todavía doble agradecida porque estén acá, porque quieran y se sientan interesados en esta propuesta, que en este encuentro tiene que ver con pensar los recursos multimedia, ¿no? Ahora, si me permiten, voy compartiendo pantalla, así puedo empezar con la presentación. Mientras, como les decía Malena hace un momento, hay una actividad, pero no es para ahora, para este momento, la actividad, pero sí la idea es que ustedes puedan participar de una pequeña actividad dentro del aula virtual. Así que, si podemos ir trabajando en eso, sería genial. Bueno, ahí estoy. Bueno, ¿se ve? Perfecto, ¿sí? Bien, gracias. Se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, como les decía hace un momento, Valen, este es el segundo encuentro dentro de los 3 módulos que hemos pensado para abordar este ciclo, y en este específicamente lo titulamos Diseño y Producción de Recursos Multimediales para las clases y en el aula virtual. Y entonces, bueno, desde un poco el título empieza a aparecer una palabra que va a ser clave en este encuentro, que tiene que ver con los recursos multimediales. Cuando hablamos de multimediales, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo esto se puede utilizar o pensar, diseñar dentro de las clases presenciales y de las clases virtuales? Es un poco la idea de este encuentro. Posteriormente, el tercer módulo, el de evaluación en el espacio universitario, que también forma parte de este ciclo. Seguramente, Valen les ha explicado esto en el curso anterior, pero bueno, nunca está de más volver a mencionarlo acerca de la certificación de asistencia, que es independiente por cada uno perdón, de los módulos, y que para acreditar el ciclo completo, además de la asistencia, hay una actividad integradora que posteriormente también dejaremos disponible. Y ahora sí, entonces empecemos un poco con este encuentro que tiene que ver, como decíamos, con los recursos multimediales. Y como les decía Valen hace un momento, soy comunicadora social, soy profe licenciada, estoy haciendo mi tesis de maestría en tecnología educativa, que entre nos viene un poco lenta, pero bueno, viene, que es lo importante, vamos. Y siempre en lo que vengo estudiando, pensando y trabajando también en formación docente, pongo sobre la mesa siempre esta cuestión de que todo acto educativo es un acto comunicacional, ¿sí? Nosotros como docentes no podemos vernos aparte de los procesos de comunicación entre colegas, con docentes, con colegas docentes, con estudiantes, ¿sí? Estamos inmersos siempre en procesos comunicativos. ¿Qué diferencia de una comunicación que puede ser publicitaria, una comunicación que puede ser informativa? En nuestro caso tiene, y ese es el centro, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y eso imprime a las comunicaciones unas características diferentes, particulares, que es las que vamos a tratar de ver algunas, ¿sí?, en este
encuentro. Y así como pensamos que todo acto educativo es un acto de comunicación, también me gusta pensar y empezar los encuentros con esta frase que dice: un buen docente es un buen comunicador. Y lo pongo así sobre la mesa para que lo pensemos. ¿Un buen docente es un buen comunicador? ¿Sí? ¿Les parece que sí? Y si es así, ¿qué características tiene un buen docente comunicador hoy? ¿Sí? En clave contemporánea, pensándonos hoy en estas nuevas realidades, en estos nuevos escenarios en los que nos toca ser docentes. Alguien que me diga un buen docente comunicador es, y una característica. Puede ser que uno le tenga o no, pero que le parezca que es una buena característica o una característica de un buen docente comunicador. Los escucho. ¿Quién abre el micrófono? Pone en el chat, me comenta. ¿Alguna característica de un docente buen comunicador? Pido la palabra, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Hola, Emilio. Hola, soy Pablo. Me parece Pablo, que... te veía ahí en la... Pablo. Este con el de mi hija, entre comillas. Sí. No, me parece que puede ser asertivo, una Bien, característica de un buen comunicador. perfecto. Asertivo, me gusta. Buena característica, voy tomando nota. ¿Qué más? Un buen docente como un buen comunicador. Otra Hola, característica. hola. Pido también la palabra, soy Clarisa. Hola, Clarisa, Y bienvenida. gracias. Me parece que otra característica es también, además de transmitir, saber recibir. Es decir, es una relación intrínseca entre lo que se enseña o lo que se transmite con lo que al alumno le interesa. Y logra un buen comunicador una participación también de quien lo escucha, ¿no? De quien recibe ese conocimiento o esa comunicación. Perfecto, Clarisa, pero has traído en tu participación conceptos que son claves y súper importantes y que vamos a mirar un poquito ahora más adelante. El feedback, ¿sí? El abrir El feedback. posibilidades comunicacionales de que el otro también se convierta, ¿sí?, en emisor de mensajes, ¿no? Así como nosotros como docentes estamos quizás más acostumbrados a tener la palabra, a tomarla en los contextos educativos, también pensar que nuestros estudiantes son también emisores en esta relación comunicativa de unida y vuelta, de participación, mencionaba Clarisa, y también algo que me parece muy importante, y es algo que vamos a mirar también en este encuentro, pone el foco en los estudiantes y en el interés, ¿no? ¿Quién es ese estudiante que viene a mi clase, que está detrás de la pantalla, o que viene a clase tales y tales días, que nos encontramos en tal horario, en tal aula, ¿no? Esa va a ser una de las claves de este encuentro y me encanta que aparezca ahora en poder mirar, conocer quién es este estudiante con el que nosotros nos vamos a comunicar, vamos a construir conocimiento. Y es por eso que seguramente ustedes han recibido a través de la mensajería un breve formulario con 3 preguntitas donde ahí les preguntaba a ustedes si eran docentes, si eran adscriptos, hasta el momento somos, hasta lo que fueron contestando, todos docentes, y en qué año o en qué nivel estaban ustedes dictando su materia. Clave para mí, hoy, quien estoy acompañándolos en este espacio, saber quiénes son un poquito ustedes que llegan hasta este espacio. Quiénes son, a su vez, esos interlocutores de cada uno de los espacios en los que ustedes se encuentran dando clases. No es lo mismo un estudiante de primer año que está iniciando su acercamiento a la disciplina, ¿sí?, que un estudiante de cuarto, quinto año, donde está quizás más próximo a terminar, donde el conocimiento disciplinar es mayor, donde las prácticas comunicativas propias de la disciplina las tiene más incorporadas. Eso hace a una comunicación diferente, a estrategias distintas. Y por eso, cuando pensaba este encuentro, también marqué algunas características de un docente comunicador hoy. Conoce a sus estudiantes, ¿sí?, esto que hablábamos hace un momento, sabe quién es este interlocutor que llega a las aulas virtuales y a las aulas físicas presenciales.
¿no? Y lejos de agotar estas características son las que me van a servir para pensar este encuentro, pero no las agotan para nada. A su vez, este docente promueve instancias de interacción, ¿sí? Instancias de comunicación, de ida y vuelta en las instancias presenciales y virtuales. Abre los espacios para que se puedan comunicar. Así también, este docente comunicador aprovecha las instancias sincrónicas y asincrónicas de comunicación. Hoy tenemos a nuestra disposición como docentes diferentes modos de comunicarnos de forma sincrónica y asincrónica con nuestros estudiantes. Post pandemia, post virtualización de la enseñanza, también nos encontramos con estudiantes que se han acercado a los distintos entornos virtuales y han aprendido sus lógicas de funcionamiento. Algunos mejor, otros no tanto, pero el acercamiento tanto de estudiantes como docentes está hecho. Ese es un capital, profes, importantísimo que nosotros hoy podamos aprovechar, que estamos de nuevo en la presencialidad, para poder pensar nuestras comunicaciones, para poder pensar aquellos recursos que seleccionamos o que elaboramos en nuestras propuestas de enseñanza. Y por último, y no menos importante en estas características que traigo y comparto con ustedes, tiene que ver con que el docente comunicador expresa, comunica su propuesta de enseñanza con distintos lenguajes y formatos. ¿Sí? En la presencialidad, en general, no tenemos la posibilidad quizás de contar con mayores posibilidades de acercar recursos en otros lenguajes que no sean el lenguaje verbal, ¿sí? El oral o escrito, en los encuentros que son presenciales. Pero abrir, ¿no?, la puerta a los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje nos permiten también trabajar con otros lenguajes y con otros formatos de comunicación para nuestros estudiantes. Entonces, también hoy les propongo pensar estos distintos lenguajes y pensar distintos formatos que podemos utilizar, pensar, rediseñar para cada uno de nuestras asignaturas, de nuestros espacios. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Siéntanse libres de de abrir micrófonos. Si no, tengo acá a mano el chat, también para ir acercándome un poquito a lo que quieran ir compartiendo. Bien, entonces, empezamos pensándonos como docentes comunicadores, como docentes que van a generar estas distintas instancias de participación. A ver si puedo. La comunicación en educación tradicionalmente, ¿sí?, y hablo de las coordenadas clásicas, han sido de simultaneidad de espacio y tiempo. ¿Sí? Nos encontrábamos en clases presenciales y en esos momentos es cuando podíamos tener un ida y vuelta con nuestros estudiantes, ¿no? Mismo tiempo, mismo lugar, en general con un lenguaje verbal o escrito, pero que nos manteníamos en la simultaneidad de tiempo y espacio. Sin embargo, la incorporación, la llegada paulatina y también mucho más rápida en los últimos tiempos de las tecnologías de la información y la comunicación han hecho que esas coordenadas simultáneas de espacio y tiempo puedan ser repensadas y abrir quizás posibilidades de comunicación distintas, diversas a las que estábamos acostumbrados. Pero, y acá aparece algo clave, importante, que nos ha tocado a todos los docentes, que es el proceso de virtualización por pandemia. Todos con distintos grados de sorpresa o no, nos hemos visto en el proceso de decir, hay que dar clases virtuales. Tenemos que llevar esta propuesta a distintos entornos para poder comunicarnos, para poder enseñar, para que nuestros estudiantes puedan aprender. El proceso de virtualización por pandemia lo que nos ha traído a nosotros como profes es pensar y en acelerar procesos que se venían dando, ¿sí? Que no es que por la pandemia aparecen o llegan, sino que se vienen dando y que han permitido que quizás otros profes que no estaban tan cerca de estos entornos
hayan tenido que tener algún tipo de acercamiento y llegada para poder dar lugar a la continuidad pedagógica. Y esto no nos ha pasado solamente a nosotros, docentes universitarios, basado en todos los niveles, y han sido estrategias diversas en distintos niveles, con distintas características, con distintas condiciones. Entonces, si pensamos esta comunicación mediada por tecnologías, ¿sí?, podemos pensar en la comunicación en dos grandes modos, o en dos grandes categorías quizás para ordenarnos y pensarlas. Una de ellas tiene que ver con la comunicación sincrónica en los encuentros presenciales y en los encuentros virtuales, ¿no? En estos espacios donde teníamos la posibilidad de encontrar un feedback inmediato con nuestros estudiantes. Nosotros coincidíamos en este caso al mismo tiempo, quizás no en el mismo espacio, pero sí teníamos a disposición, o la posibilidad, mejor dicho, de encontrar o de conseguir un feedback inmediato con nuestros estudiantes. Por supuesto, y creo que cada uno de nosotros tiene anécdotas diversas y distintas de lo que nos ha pasado dando clases en encuentros virtuales, de conexiones, de cámaras, de micrófonos, de la señal de internet, de cortes, y bueno, ¿no? También las hemos pasado varias en estos encuentros virtuales, pero más o menos tenemos la posibilidad, como en los encuentros presenciales, de encontrar un feedback inmediato de nuestros estudiantes. Es decir, nosotros podemos dar una consigna, hacer una actividad, y conseguir y interpelarlos a contestar en el mismo momento, a responder, a conversar con sus compañeros, con nosotros. Pero, ¿sí?, también podemos pensar esta comunicación hoy, ¿sí?, en clave contemporánea, haciendo uso de la comunicación asincrónica. Es decir, esta comunicación que se da en entornos virtuales, que se da en el aula virtual, fundamentalmente, y en donde podemos también comunicarnos con nuestros estudiantes, pero quizás teniendo un feedback diferido. ¿Sí? Y cuando decimos feedback diferido, es decir, que no vamos a tener quizás una respuesta inmediata en el momento para seguir conversando en ese mismo momento, pero que sigue teniendo potencialidades comunicativas diferentes e interesantes de pensar. ¿Sí? Dos momentos, dos modos, dos categorías de pensar la comunicación hoy. Lo quiero compartir con ustedes en este encuentro, sobre todo porque abrirnos comunicacionalmente hoy a pensar nuestras propuestas de enseñanza tiene que ver con también considerar potencialidades en ambos tipos de comunicación, ¿no? Y ver como docentes, como equipos de cátedra, cómo podemos aprovechar, ¿sí?, las potencialidades, las ventajas de cada uno de estos tipos de comunicación, de los lenguajes que permiten, de el tipo de comunicación con nuestros estudiantes, de formatos que también podemos trabajar con ellos en clase. Y entonces, acá, pensando en la comunicación con nuestros estudiantes, es que me gustaría que pensemos, que nos tomemos como unos minutitos para pensar con qué preguntas o consignas interpelamos a nuestros estudiantes hoy, ¿sí? Si lo que buscamos es la comunicación, si lo que buscamos es construir conocimiento con ellos, cuando necesitamos escucharlos, ver cómo van con todo su proceso en la asignatura, en la realización de actividades, en la construcción de un espacio colaborativo con sus estudiantes, la pregunta es, ¿cuál es el lugar de la pregunta que asignamos nosotros como docentes? ¿O con qué consignas, con qué actividades interpelamos a nuestros estudiantes, ¿no? Y lo marco ahí la palabra estudiantes, porque como hablábamos hace un momento, y en los aportes que traía Clarisa, los estudiantes aparecen, ¿no?, siempre en nuestras propuestas como el centro de
estas propuestas en el centro de las actividades que pensamos, de las preguntas que buscamos interpelarlas. Entonces, invitarlas a pensar, ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas? ¿De qué modo interpelo a cada uno de mis estudiantes? Y de nuevo, este tipo de preguntas, estas consignas, van a ser distintas si es una estudiante de primer año, que es una estudiante de quinto nivel, ¿no? Como las características que cada uno de ellos tiene al llegar a nuestra asignatura determina, ¿sí?, también los procesos comunicativos que vamos a establecer, los lenguajes con los que podemos acercarnos y también comunicarnos. Y acá tomo esta frase que seguramente ustedes, quienes hayan estado en el encuentro anterior con Valentina y con Felipe, es una frase de Juana Sancho, ¿sí?, especialista en didáctica de Barcelona, que en este caso la toma Silvina Casablancas dentro de un texto que está en la bibliografía del módulo 1. Y dice Juana Sancho: si como docentes seguimos esperando a los otros estudiantes, aquellos evocados en el imaginario de lo que fueron y no son, corremos un gran riesgo, el de no percibir los que sí son y los que sí están presentes. Y volvemos a esta pregunta: ¿quiénes son mis estudiantes? ¿Quién es ese interlocutor de los procesos comunicativos? ¿Qué características tienen que permiten una determinada comunicación? Que permiten el tratamiento disciplinar específico que entienda y conozca sus características. Y esta es parte de pensar los procesos comunicativos, es una clave, ¿no? ¿Quién es el otro en los procesos comunicativos para poder vincularnos, para poder comunicarnos? Y les dejo acá dos ejemplos de comunicación asincrónica. Por un lado, los dos son válidos, son muy comunes, son muy utilizados. Uno de ellos, un foro de consulta, ¿sí?, donde abrimos un foro de consulta y les decimos a los estudiantes: en el aula virtual tienen disponible el foro de consulta, pueden comunicarse y escribir sus dudas. Un tipo de comunicación asincrónica. Otro tipo de comunicación asincrónica podemos pensarle desde un mural colaborativo, donde les podemos proponer, en este caso, compartir una producción y a su vez comentar lo que hicieron los demás compañeros. Les pregunto, profes, ¿qué características asumen en cada una de estas instancias los intercambios? ¿Qué lugar tiene el estudiante en uno o en otro? En un foro de consulta y en un mural colaborativo donde suma su producción, comenta lo de sus compañeros. ¿Qué les parece? ¿Cómo son en cada uno de estos espacios asincrónicos los intercambios? ¿Qué lugar tiene el estudiante? Sí, vale. Te interrumpo porque estuvieron haciendo algunas intervenciones en el chat que son interesantes en relación a tu otra pregunta de qué consultan a los estudiantes. Sí, vale. Sí, por favor, por favor. A ver, ahí me fijo, ahí me fijo. A ver. En esto de la comunicación virtual, profe, esto es, miren, forma y contenido. Acá estamos viendo cómo los medios son distintos en la virtualidad, los canales diferentes. Bien, Julieta habla sobre la empatía, la escucha, un intérprete, bien, observador, perfecto. A ver, vamos viendo. Y acá Clarisa suma, en primera instancia, de dónde provienen, cómo se sienten con el entorno virtual, con qué dispositivos y de dónde toman la clase, si disponen de cámara y micrófono, ¿no? Miren en cómo en estas intervenciones, díganme si no nos sentimos todos más o menos identificados en estos aportes. Hemos estado todos en estos lugares, ¿no? Viendo cómo nos acercamos a los estudiantes, cuáles son esas posibilidades de acceso que tienen cada uno de ellos. Ven las dificultades en cuanto a la comunicación, perfecto, y los contenidos. Los espacios de interacción, los espacios de contenido y de actividades, corazón, ¿sí?, de las propuestas en los entornos virtuales. Y acá aparecen claras en los aportes de Clarisa. Gracias, y ahí
creo que este es el último, ¿vale? ¿No? Les comento que doy clases siempre en Meet o en Teams. Entonces, como que en el entorno de Zoom estoy ahí ubicándome. Pero creo que ahí estamos, ¿no es cierto? Esos son todos los comentarios. Agradecida por todas las intervenciones que van haciendo hasta acá. Debería poder ver de alguna manera que el chat me quede a mano, pero si no me tapa directamente toda la pantalla. Así que voy a dejarlo, lo cierro. Valen, vos, porfa, si hubiese algún comentario, decime, porfa, y me detengo. Dale. Gracias. Dale. Bien. Docentes comunicadores estamos pensándonos y tenemos muy claras esas características y esas cuestiones a mirar, que es la que me interesa que profundicemos en el encuentro. Y así como podemos mirarnos como docentes comunicadores, también en esta pregunta que les hacía tiene que ver con cuáles son las características que asumen los intercambios en estos dos momentos, ¿no? Si quieren abrir micrófono, en un foro de consulta que nosotros dejamos abierto para que el estudiante se comunique, o en un mural colaborativo donde comparten una producción y comentan una tarea de alguno de los compañeros. ¿Qué me dicen? Comunicacionalmente, ¿qué lugares tienen ahí los estudiantes, los intercambios? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? No dicen nada. Sí, somos 32, acá 32 personas. Vamos todavía. Alguien que abra el micrófono valiente y diga, a ver, comunicacionalmente, el alumno en el foro se posiciona de esta manera, desde un mural colaborativo. Yo puedo hacer un comentario. Genial, gracias, Paula. Me parece que en el mural colaborativo el estudiante toma mayor protagonismo y se convierte más en un emisor que en el foro de consulta, que como su nombre lo dice, consulta, está esperando una devolución, entonces es como más pasiva la situación del estudiante. Bien, bien, genial, gracias Paula. Miren cómo acá pensamos en dos espacios asincrónicos de comunicación. Paula nos trae y nos dice que el mural colaborativo lo pone al estudiante desde un lugar mucho más activo, ¿sí? O sea, no solamente comparto mi producción, le pongo a consideración de mis compañeros, sino que a su vez también tengo la posibilidad de comentar lo que hace otro de mis compañeros o un grupo de compañeros. Diferente a un foro de consulta donde voy puntualmente a una consulta personal, quizás, la escribo, la dejo asentada en el foro, que también lo puede ver un compañero, pero ¿sí? Es puntual mía hacia el docente y estoy a la espera de una devolución. Perfecto. Miren cómo ahí encontramos dos posicionamientos distintos comunicacionales del estudiante. Un lugar más activo y en un lugar que no tanto. De cualquier manera, ambos casos, ambos modos de comunicación son buenísimos, ¿sí? Depende del momento en el que los utilicemos, en los objetivos que tengamos. No estamos diciendo que uno es mejor y el otro no tanto, ¿no? Sino de pensar qué lugar estamos dando a nuestros estudiantes en los espacios comunicativos que planteamos. Dice Mavi por acá, el mural colaborativo es más enriquecedor a la hora de compartir contenidos, se obtienen mejores resultados y también se automotiva a exigirse para llegar a lo mismo que sus compañeros. Esa es una clave de los entornos virtuales, ¿no? Poder mirar la producción de los demás, que en la presencialidad quizás se dificulta un poco más. Cuando entregamos, ¿sí?, un trabajo hacia el docente y queda esa producción entre el docente y el estudiante, a no ser que planifiquemos, por supuesto, una instancia posterior de compartir esos trabajos. Pero el mural colaborativo tiene estas características comunicacionales, de pensarlas. Ambas perfectamente se pueden dar en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Dice, por acá en el foro no tiene instantaneidad, que sí, el mural, bien, también es cierto, ¿no? Un feedback cuando pensábamos hace un momento. Fabián dice, en el caso del mural, o cuando comparten una producción, el feedback no solo sirve para el alumno que lo comparte, sino que puede aplicar
o ser extensible al resto. Perfecto, ¿no? Miren cómo la colaboración, el otro y mis pares, ¿sí? Mis pares compañeros, aparecen en el caso del foro para poder, perdón, en el caso del mural colaborativo, para poder trabajar construir. También en el foro, pero desde un lugar distinto, donde la centralidad está puesta en el docente, que es quien contesta la consulta que nosotros dejamos. Un poco ese es el ejercicio que los invito a pensar en las producciones, en las formas de interpelar, de acercarnos y comunicarnos con nuestros estudiantes. A ver si puedo por acá pasar. Sí. Y acá. A ver. Ahí sí. Y acá traigo una frase, un fragmento de un aporte que hacen Karina León y Mariana Maggio, docentes de la Cátedra de Tecnología Educativa de la UBA. Seguramente ustedes conocen a Mariana Maggio, sé que creo que el año pasado o el anteaño pasado ha estado también en la Facu dando una charla, una conferencia. Mariana Maggio, Karina León forman parte de un mismo equipo de investigación de la Cátedra de Tecnología Educativa, como les decía, de la Universidad de Buenos Aires. Y entre sus investigaciones, en nivel superior, porque ellas trabajan especialmente en prácticas de enseñanza en el nivel superior, hay una frase que me interesa, que es esta, destacarla, y que ustedes tienen a disposición este texto para leer esos resultados de una investigación del año 2019 sobre distintas cátedras de la UBA. Y dicen Karina León y Mariana Maggio que entendemos que los escenarios contemporáneos, dicen, plantean, y acá voy, plantean desafíos que son políticos, sociales, culturales, pedagógicos, comunicacionales y cognitivos. ¿Sí? Es decir, que constituyen una trama multidimensional compleja en la cual un rasgo central ha sido la modificación en las formas de producción, circulación y distribución del conocimiento. En estas condiciones estamos, profe. En estos escenarios contemporáneos desafiantes, novedosos, ¿sí? En muchos sentidos, que no tienen solo que ver y que atañen solamente a los procesos educativos, sino que son políticos, sociales, culturales, pedagógicos, comunicacionales y cognitivos, ¿no? Y la propuesta de estas docentes y su equipo de investigación es mirar los escenarios contemporáneos, mirar qué es lo que está pasando hoy. ¿Quién es este estudiante? ¿No? Y durante el cursado de la maestría, Mariana Maggio dirige la maestría que estoy haciendo mi tesis, que les contaba. En el primer seminario hay algo que a mí me ha parecido potente de pensar, que Mariana nos decía: ¿quiénes son tus estudiantes? ¿No? ¿A qué juegan? ¿Qué música están escuchando? ¿Sí? ¿Qué leen? ¿Qué ven? ¿No? Pensarlos como sujetos culturales en un escenario contemporáneo en el que se desarrollan. Y esos escenarios contemporáneos en los que no solamente ellos organizados, sino nosotros también, han cambiado las formas tradicionales de producción, circulación y distribución del conocimiento. Si cambian estas condiciones de producción, circulación y distribución del conocimiento, también, dicen ellas, deberían revisarse, rediseñarse las prácticas educativas, ¿no? Y acá las prácticas comunicacionales en este encuentro específico. La invitación a mirar estos escenarios contemporáneos, a ver quiénes son nuestros estudiantes y cómo podemos con ellos trabajar en estos entornos, en estos espacios físicos y virtuales, ¿no? No sé si alguno de ustedes pudo ver o acceder a la última publicación de Mariana Maggio, que se llama Híbrida, ¿no? Que estamos en lo presencial y en lo virtual, como con una patita de cada lado. Y en esos escenarios contemporáneos estamos dando clases, en estos escenarios estamos formando también profesionales. Y entonces, profes, reconocer las posibilidades comunicativas mediadas por las tecnologías
es clave para pensarnos, ¿no?, como docentes contemporáneos. Pero la pregunta por las comunicaciones, por los procesos educativos mediados por tecnologías, no es una pregunta que podemos hacernos o responderla, pensarlo en abstracto, sino, y esto me parece que es una idea clave, fundamental, cuando uno trabaja con tecnologías, es pensar en los objetivos pedagógicos y en la propuesta de enseñanza que los sostiene, ¿sí? Entonces, no por trabajar con tecnologías, no por comunicarnos en distintos entornos, utilizar las tecnologías, vamos a garantizar espacios de calidad, de aprendizaje, de buena enseñanza. Siempre el norte son los objetivos pedagógicos que nosotros como equipo de cátedra, que como docente he determinado y se sostiene en una propuesta de enseñanza de la cátedra. Entonces, ustedes van a ver que acá vamos a pensar y vamos a mirar las comunicaciones, los recursos digitales en entornos virtuales y presenciales, pero siempre sabiendo y teniendo así como muy claramente que el norte de todo el trabajo y de todas las propuestas y las posibilidades que podamos imaginar son los objetivos pedagógicos y la propuesta de enseñanza. A partir de ahí, seguimos, ¿no? A partir de esta propuesta veo qué pueden ofrecerme las tecnologías a mí, no al revés, no ir primero a la tecnología y después mirar mi propuesta. Siempre por delante, así el corazón, la propuesta de enseñanza. Y por eso hago como un parate para pensar. Porque muchas veces se pierde un poco este sentido cuando pensamos las tecnologías en espacios educativos. Y en este encuentro lo que vamos o pretendo acercarles y compartir con ustedes son algunas orientaciones que permiten construir alternativas, ¿no? Y no hay una receta, no hay quizás un paso a paso para cumplir o un mismo camino que todos deberían hacer, sino que son orientaciones que de acuerdo a la propuesta de cada cátedra podrán adaptarse, podrán pensarse, repensarse, ¿sí? No hay un paso a paso, una receta a seguir o a cumplir, ¿sí? Y un poco por ahí viene la idea de este encuentro que tenemos. También en la bibliografía de este encuentro les acerco un texto de Cristóbal Cobo y Hugo Pardo Kuklinski, que son dos comunicadores, uno está en Estados Unidos y otro en Barcelona, y han elaborado un texto que se llama Expandir la universidad, a partir de sus experiencias como docentes, como asesores de distintas instituciones de nivel superior. Ellos elaboran un texto que es muy interesante. Van a ver que está interesante en el diseño que tiene el texto que elaboran y que comparten, donde proponen justamente esto que les comparto ahora. Una reflexión, dicen ellos, que en estos tiempos nos debemos como docentes, que capitalice lo que hemos descubierto en las experiencias remotas y que nos lleve a integrar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Es ahora el momento de optimizar el aprendizaje, vivir un campus híbrido y expandir la universidad. Y acá estamos, todos nosotros, nosotras, en estos escenarios desafiantes, en los que tenemos que pensar nuestras prácticas, tomar todo aquello que aprendimos en las instancias de virtualización de emergencia, y poder integrarla con la presencialidad y ver qué de eso me sirve para mejorar las prácticas de enseñanza. Expandir la universidad, dicen los autores en el texto. Y vamos a ver cómo podríamos hacerlo, cuáles serían unas alternativas para poder pensar esta expansión más allá de la presencialidad. Bien. Y en esto, de pensarnos como docentes que se expanden, ¿sí? Les propongo pensar al docente comunicador, ¿sí? Entre esas características, ¿se acuerdan que les
les dejé al inicio en una de las primeras placas, es que el docente comunicador comunica su propuesta de enseñanza con distintos lenguajes y formatos. ¿Sí? Distintos lenguajes y formatos. Esto quiere decir que la propuesta de enseñanza considera otros lenguajes, además del oral y escrito, y apuesta a la incorporación de producciones culturales en lenguaje visual. Podrían ser fotos, memes, cómics, pinturas, obras de arte. Lenguaje sonoro, podcast, como un formato de trabajo del lenguaje sonoro, y el lenguaje audiovisual, ¿sí? Videos, que es un poco la propuesta que al finalizar este encuentro quiero compartirles a partir de un trabajo que hicimos con María Allende Pose, que seguramente ustedes la conocen, asesora también de la facultad, asesora pedagógica. Y les pregunto, a ustedes hoy, profes, en sus espacios actuales, en sus propuestas, ¿trabajan con producciones culturales al interior del aula virtual, por ejemplo? ¿Las clases presenciales? Por ejemplo, sumar a alguien que haya sumado un podcast, el uso de videos propios o videos que están en internet y acercan a los estudiantes. ¿Sí? ¿Hay? Por el trabajo a principio de año, sé que hay cátedras que tienen un trabajo bien interesante con la multiplicidad de lenguajes, con distintos formatos. Hay en estos espacios virtuales, ¿han incorporado estos recursos alguna de las cátedras? ¿No? Sí, los videos sí, yo creo que los videos es uno de los lenguajes que por lo menos nosotros en arquitectura en primer año lo hemos incorporado como apoyo de algunas cuestiones teóricas, ¿no es cierto? Como disparadoras de otras reflexiones que acompañan las clases que uno va dando. El resto no. Y te pregunto, Cecilia, ¿estos videos eran producidos por ustedes o quizás videos que ustedes, y ahora vamos a ver ese concepto, curaron, ¿sí?, de la web y pudieron enlazar en sus entornos? En los casos que hemos usado son videos de la web. Por ejemplo, yo estoy en la cátedra de arquitectura de primer año, ¿no? Soy la titular, y por ejemplo cuando explicamos el tema del sitio, el abordaje del sitio, el análisis del sitio, acompañamos con un video donde 4 arquitectos muy famosos, muy conocidos, hablan de la importancia de el análisis o la lectura de un lugar para poder proyectar, ¿no? Entonces, bueno, es como que nosotros damos nuestra clase teórica y el video lo colgamos en el aula virtual, que nunca nos da tiempo para pasarlo en la clase, sino que tratamos que ellos lo vayan, lo vean y vuelvan con ese material trabajado. Y así, bueno, hemos tratado de ir como encontrar recursos donde otros arquitectos, desde la praxis del ejercicio profesional, bueno, vayan como aportando la importancia de algunas cuestiones, ¿no? Lo mismo la tecnología, bueno, qué sé yo, la cuestión de la geometría, digamos, distintos conceptos que van como aprendiendo ellos en ese proceso de diseño. Pero bueno, este año estamos haciendo un centro de exposiciones, entonces bueno, otro lenguaje fue traer a un destacado artista que está encargado de hacer, bueno, resolver cómo son las exposiciones en el Carafa, por ejemplo. Entonces, bueno, él explicaba desde su perspectiva, bueno, qué cuidados había que tener en relación a la luz, a la panelería, cómo podían ser las muestras, bueno, de alguna manera no es un lenguaje, pero sí es traer otra persona desde otro lugar que hable sobre los requerimientos que tiene una sala de exposiciones, que era el tema del proyecto, ¿no? Y qué importante esas otras voces, ¿no? Sumar la diversidad de voces dentro del espacio de la cátedra. Me parece excelente, y sobre todo, Cecilia, porque si vos estás trabajando con primer año, ¿no? Sí, primer año. Desafío el primer año de un nivel universitario, ¿no? Esos aprendices que están acercándose a la disciplina, que quizás no compartimos un lenguaje técnico, un lenguaje
preciso de la disciplina, pero que tenemos que acompañar e invitar a acercarse a... Sí, sobre todo porque el primer año tiene como esa cuestión tan fuerte que son las, digamos, las distintas trayectorias de los estudiantes, ¿no es cierto? Hay estudiantes de escuelas técnicas, hay estudiantes que vienen de escuelas muy reconocidas, hay estudiantes de la periferia, e incluso hemos tenido estudiantes que venían de un asentamiento, ¿no es cierto? Entonces hay como una diversidad de perfiles y eso es como un gran desafío para, bueno, para poder ir instrumentando en los contenidos, ¿no? Pero bueno, por lo menos para hacer un aporte. Pero un desafío, Cecilia, y un desafío que está vinculado a la inclusión, ¿no? Qué importante esto, de poder reconocer esta diversidad de estudiantes que llegan a nuestras aulas y buscar alternativas que los incluyan, ¿no? Y traer otras voces que quizás puede contarnos qué es lo que está pasando en el Carafa, que es un lugar transitado, conocido por muchos, pero desde una perspectiva distinta. Y quizás haya alumnos que sean más visuales, y les presento imágenes. Y ya alumnos que sean más auditivos y tienen, no sé, opto o un video, ¿no? Ahí está. Un poco ahí, ese es el sentido de esta incorporación de los lenguajes, de poder atender a esa diversidad de estudiantes que llegan a nuestras aulas y de ofrecerles alternativas de acceso al conocimiento, ¿no? Como estas puertitas que vamos dejando para que cada uno de ellos, de ellas, pueda acercarse a los contenidos, ¿no? Desde distintos lugares, desde distintas perspectivas. La clave de inclusión en los espacios universitarios, qué importante y qué bueno que lo puedan hacer, que puedan compartirlo también con quienes estamos en este encuentro. Voy leyendo un poquito qué es lo que van Mientras vos comentando. lees, María Belén, sintetizo nomás la experiencia. La materia que dictamos en la cátedra es matemática, es una materia de apoyo, ¿no es cierto?, al diseño, porque intentamos dictar una matemática aplicada siempre a la arquitectura. Por tanto, desde hace mucho tiempo, desde que la UNC proveyó a las facultades de aulas virtuales, en la presencialidad, porque la carrera de arquitectura fue siempre fundamentalmente presencial, siempre tratamos de ofrecer, sobre todo a los alumnos ingresantes a la carrera de arquitectura, que tenemos una matrícula de 1.300 alumnos, porque es una materia que recibe el gran porcentaje de alumnos ingresantes. Después acá está el arquitecto Almada, que también tiene uno de los grupos de matemática 1 a cargo de ingresantes. Me refiero, siempre hemos tenido el aula virtual como repositorio de material didáctico de apoyo, en distintos formatos, desde videos generados por la misma cátedra para lo teórico, hasta formatos también bajados de internet, referidos a obras de arquitectura interesantes, de acuerdo a los contenidos que íbamos dictando. Esta materia también vuelve a completarse en tercer año, donde los alumnos están más ya, digamos, asimilados a lo que es la carrera, pero el alumno ingresante necesita otro tipo de recursos que le posibilitan, como vos bien explicabas, la accesibilidad a todos o a la gran mayoría, ¿no es cierto? Por ejemplo, en mi caso me llegan muchos mails de alumnos con diversas consultas, sobre todo de alumnos ingresantes. Yo prefiero no contestarles en formato de texto, sino con un audio, por ejemplo, en donde ya hay un reconocimiento de la voz. Hay una TAC, ahora pasamos del TIC a la TAC, entonces hay una TAC que es el Walk and Comment, en donde es el audio que ofrece el mismo Google, entonces que facilita enviar un audio en lugar del texto, ¿no? Me parece más cálido, inclusive escuchar la voz, preguntar si se entendió lo que escucha en el audio, enviar imágenes también. Creo que todos de una manera u otra aplicamos muchos recursos, tanto en la presencialidad y mucho más en la pandemia, donde nos volvimos virtuales al 100%. Claro, gracias Clarisa, porque esto nos trae, ¿no?, también a pensar la masividad, porque tener un número masivo de estudiantes tampoco sería viable poder hacer quizás una devolución 1 a 1. Quizás si llegan muchas
consultas a un mismo tema, agruparlas y hacer un audio de devolución y dejarlo en el aula virtual. Y decías, Clarisa, también algo que me parece importante, que pensaban, o se utiliza más que nada el aula como un repositorio de contenidos, ¿no? ¿Y se podría pensar espacios de comunicación en el aula? ¿Podríamos ahí encontrar, generar espacios donde nos encontramos a debatir, ¿no? Bueno, quizás también es un poco lo que, después de, para mí siempre, y que trabajo con profes en los entornos virtuales, digo, quizás el primer paso y el que casi todos lo manejamos es el del aula virtual como repositorio. Quizás el desafío en el que nos encontramos es ir un pasito más y pensar qué posibilidades tenemos de construir, de encontrarnos en estos entornos. Sí, sí, en el caso de las aulas virtuales bajo plataforma Moodle, nosotros hemos implementado en varios momentos foros docentes, también hemos implementado las evaluaciones, por ejemplo, que es otro campo muy amplio, en donde los chicos, los estudiantes suben sus trabajos y podemos evaluarnos y darles la devolución. El uso de encuestas, en donde uno recaba información tan importante, y también evaluaciones utilizando herramientas propias de la plataforma. Que se vuelve también interactivo en el sentido que el alumno realiza la evaluación, la autoevaluación, obtiene inmediatamente su devolución y su calificación, y también el Classroom nos ayudó mucho a interactuar en forma sincrónica con los alumnos en base a la mensajería, en base a subir o generar muros colaborativos, por ejemplo, todo lo que ya se mostró. Creo que ambas plataformas ofrecen recursos para la interacción, o la comunicación, como vos dices. Qué bueno conocer estos trabajos, y también a ver qué van diciendo por acá en el chat. Utilizamos formatos videos para que los alumnos presenten sus maquetas, bien, ya sean físicas o 3D, perfecto, gracias Fabián. Por acá, sí, en el aula virtual, en el taller, trato de incorporar fotos, videos de YouTube con síntesis o explicaciones de actividades, trabajos prácticos con explicaciones en video armados por mí. Qué bueno, y es Mani quien hace este comentario, que va a ser lo que vamos a mirar dentro de un poquito, que tiene que ver con, miren, en ese comentario, dos posicionamientos como docentes, comunicadores distintos. Uno, como aquel docente que selecciona, ¿no?, videos de YouTube con síntesis, nos dice acá, y viendo qué de todo lo que hay me sirve, ¿no? Y por otro lado, generando los propios videos para subir al aula virtual. Bueno, nosotros vamos a dejarles al final un material sobre los videos específicamente, videos docentes, para ayudarlos a pensar o mejorar lo que tienen en su momento dentro de los espacios virtuales. Luis dice, en algunos temas hacemos tutoriales. Qué interesante, ¿no? Un formato que consumen muchísimo los y las estudiantes. El formato de tutorial, videos cortos donde se explica un tema puntual, concreto, conciso, ¿no? Y los docentes también acompañando estos nuevos modos también de comunicar. Videos, podcast de Spotify, plataformas colaborativas, Padlet, Miró, dice Federico. Lo bueno de estas aplicaciones que son externas a las plataformas es que son amigables para poder embeberlas o poder ponerlas dentro de estas plataformas, que es muy importante que estén, ¿no?, en el contexto de un entorno virtual. No es lo mismo enviarles a los alumnos un video, el link de un video, que presentarles este video en el marco de una propuesta del aula virtual, bajo una determinada etiqueta, en una determinada unidad, ¿no? Es un acceso distinto a ese video, a ese podcast o a la plataforma colaborativa cuando lo hacemos dentro del aula virtual, ¿no? Este video no es que lo mando por mensajería, no es que lo mando por WhatsApp, sino que los invito a que accedan en la pestaña de la unidad, ¿no?, o bajo la etiqueta o el subtítulo aquel. Todas estas mediaciones que vamos haciendo para acceder a los contenidos hacen que sea mucho más accesible el contenido a nuestros estudiantes. Me parece
excelente. Fabián dice, algunas veces realizamos las devoluciones en video sobre los paneles digitales que presentan, ¿no? Qué buenísimas intervenciones, qué buenísimas las actividades que van planteando a los estudiantes. Podcast de Podium todo el año sobre diseño. Ahora vamos a hablar un poquito de podcast, que también a mí soy una oyente de podcast y también ahí quisiera compartirles algo a ustedes. Los teóricos también, el titular comenzó a grabarlos y a subirlos a un canal de la página. Bueno, miren cómo acá pensamos en docentes productores en dos formatos distintos. El video tutorial, que nos comentaba un profe, un video tutorial tiene un formato distinto, es más abreviado, puntualiza en una temática, que un video teórico, ¿sí? Donde toda una clase de quizás hora y media, 2, se graba. Pensándolos en ambas producciones, audiovisuales en sus características puntuales, ¿no? Uno que tiene 2 horas de una clase completa, y otro que es un video tutorial puntual, que también, ¿no?, esperamos esté subido dentro del aula virtual. Las condiciones comunicacionales, las condiciones de producciones son distintos en uno y en otro tipo de lenguaje audiovisual. Los formatos son distintos por eso mismo, ¿no? Y el acercamiento de las estudiantes también. Dice Mónica, en acá mostramos videos para ver el desarrollo espacial de parques, proyectos y trabajos de alumnos de años anteriores. La colaboración, el compartir. Cecilia, hemos compartido Google Earth para mostrar sitios y sus contextos a través de podcasts con música relacionada con los esquicios que realizan sincrónicamente. Mentimeter, que bueno, también interactivo en una clase sincrónica virtual, por ejemplo. Y aparecen acá de nuevo las clases grabadas de encuentros virtuales en Meet, ¿no? Hay un trabajo de multiplicidad de lenguajes por lo que veo y por los comentarios de los profes, entiendo, es una primera aproximación la que hice a principio de año en las aulas virtuales, de los primeros años, ¿sí? Ahí, por lo que leo, son docentes, no sé si me equivoco, puede ser, que son propuestas de primer año o de primer nivel, ¿no? Interesante. Bien, pensar que si planteamos este tipo también de comunicaciones, de estrategias en años más avanzados, donde nos encontramos quizás con alumnos que tienen otro camino y que llegan desde un lugar disciplinar, ¿no?, más completo o más cercano, casi como colegas, que a los alumnos de primer año quizás. La verdad que es buenísimo lo que comparten, y después la actividad que les propongo para este módulo es socializar un poco. Luis, buenísimo, genial, buenísimo. Vi como más de primer año, pero gracias por aclararlo. Les decía que la actividad de este módulo tiene que ver con un poco encontrarnos y socializar estas experiencias que son situadas, que están pensadas para un determinado estudiante, para un determinado público, pero que nos pueden servir de inspiración también a otros para pensar las propias prácticas y reversionarlos quizás para nuestros espacios. Y acá, ¿no?, se decanta de esto mismo que compartíamos en el chat o abriendo micrófonos, en cuanto a la incorporación de recursos digitales en 2 conceptos que podemos asumir los docentes en el trabajo, en estos entornos virtuales con recursos digitales. El del docente curador, ¿sí?, que es un concepto que trabaja bastante Valeria Odetti, como en la formación de recursos hipermediales, que les voy a dejar el texto también, un texto muy breve, pero muy esclarecedor, sobre el docente curador en función de los recursos hipermediales, le llama ella, y que tiene que ver con este docente que selecciona e incorpora contenidos que están en Internet, ¿no? Hay
tanta información. Vivimos bombardeados de noticias, publicidades, de lecturas de imágenes, de sonidos, ¿no? Que en un mundo hiperconectado, ¿sí? No digo hipercomunicado porque sería otra cosa, sino hiperconectado, el docente curador es clave y fundamental, ¿no? Porque es ese docente que en función de su grupo, de su asignatura, de los contenidos y los objetivos, selecciona de todo eso que existe en la web y lo incorpora al aula virtual, dándole un nuevo sentido a esa producción que está circulando en Internet dentro del contexto del trabajo de la cátedra. Y hace poco hablaba con un profe de otra facultad que me decía, es que hay tanto, un profe de Derecho Ambiental, otra disciplina completamente distinta, pero me decía, es que hay tanta información, y a veces cambian los sitios de Internet donde está una u otra cosa, que poder seleccionar y acercarles las claves para poder acceder a determinados contenidos, a determinados recursos, es un trabajo, pero por supuesto, ¿sí? Por supuesto que cuando uno se pone como en el papel de curador y de buscar un tutorial, un video, ¿no? De seleccionar un podcast, de seleccionar una infografía, un gráfico, un cuadro, ¿no? Ahí estamos planteados desde un lugar de docentes curadores de contenido, de seleccionadores de estos recursos digitales que sirven, que van a ser útiles, que acompañan a este grupo específico, en este momento que determino, ¿sí? Entonces no es simplemente que el acceso está si todo está disponible, sino que es ese profe que se pone las lentes de docente y elige, selecciona, ordena, construye, ¿no? Hace dialogar estas distintas producciones para los y las estudiantes. Y no es una tarea menor, profe, pensarnos, asumir este lugar de curadores de contenidos. Valerio Detti hace una metáfora o una comparación entre el curador de arte, ¿no? Aquel que selecciona obras de un determinado autor y las muestra, las acerca a un público determinado, haciéndolas dialogar, construyendo incluso ahí, dice ella, una nueva obra en esa curación de contenido. Y un poco, profes, es lo que nosotros hacemos, pero en este caso como docentes curadores de contenidos, acercando, ¿no? Una lectura específica de algunos de esos recursos digitales que están circulando en la web. Y por eso mismo, no importa, ¿no? Qué aplicación llegue, qué innovación tecnológica, qué última novedad pueda aparecer, el docente sigue siendo ahí, ¿no? Clave en la selección de estos contenidos, en el acompañamiento hacia sus estudiantes para poder acercarse a estos distintos recursos que existen en la web, ¿no? Entonces, un docente curador es un docente que trabaja con contenidos, con recursos digitales, y que también construye con ellos una propuesta. Y a su vez, ¿no? Nos encontramos en estas alternativas que nos compartían de elaborar videos, elaborar tutoriales, videos de un tema, grabar una clase. Ahí nos corremos un poquito y vamos a este lugar de docente prosumidor, donde es el docente quien elabora, ¿sí?, distintos recursos en una multiplicidad de lenguajes, recursos digitales, multimediales, y también los incorpora a la propuesta del aula virtual. En este caso, ¿no?, nos posicionamos, nuestras tareas tienen que ver no solo con, y así se conforma la palabra prosumidor, productor y consumidor, ¿sí?, sino que nos estamos como pivoteando en estos dos roles, ¿no?, de productores y de consumidores de contenidos. Veo, conozco qué es lo que pasa en estos escenarios contemporáneos, a través de qué formatos
los y las estudiantes están acostumbrados a acceder al conocimiento, y me animo también a producirlos, armar un tutorial. ¿Por qué no armar un podcast? ¿No? Una serie de episodios de podcast que se pueda armar en una cátedra, ¿no? Y que acompañen también ese trayecto en las distintas instancias de la asignatura. O un video para desarrollar un tema. Y ahí en esto nosotros vamos a acercarles algunas consideraciones para diseñar un video docente, que le llamamos, distinto a una clase grabada, sino a un video docente que va a abordar una temática específica. Pero pensarnos, entonces, como docentes en clave contemporánea, tiene que ver con mirar nuestro trabajo, nuestras acciones, nuestras propuestas, como docentes curadores y como docentes prosumidores. Estamos pivoteando ahí y me alegra muchísimo conocerles, agradezco las intervenciones que me permiten como también ir más al detalle de estas distintas acciones que están haciendo en sus diferentes espacios, ¿no? Porque muchas veces estas tareas, estas propuestas que uno hace, no son en soledad, sino que forman parte de un colectivo de cátedra que trabaja, que tiene objetivos, que se plantea ciertas acciones y que, ¿no?, organiza su trabajo para poder también, además del dictado de las clases, sumar estos recursos multimediales. ¿Cómo venimos María hasta acá? Belén, Sí. estoy pensando mientras hablas que esta doble característica de curador y prosumidor también es aplicable al estudiante, ¿está? El estudiante también ejerce una acción, es curador cuando entra a la web y tiene que seleccionar algún material, ¿está? A partir, bueno, de alguna consigna dada por el docente. Y es prosumidor porque en los últimos tiempos, por lo menos en la carrera de diseño industrial y arquitectura, el alumno cada vez presenta más material multimedia, arma presentaciones, es decir, que elabora e incorpora nuevas producciones que, digamos, se alejan un poquito del tradicional formato papel, ¿está? Para innovar en nuevos software, ¿está? E incorporarlo al aula virtual o a ese mural colaborativo. Creo que estas figuras no son privativas del docente, sino que el estudiante también tiene y que por supuesto hay que formarlo en esas dos nuevas competencias, ¿cierto? Ahí está la clave, Pablo, ¿no? Porque con tu aporte abrís un portón, ¿no? Que trabajamos mucho, en mi caso, con mis estudiantes del profesorado. Pensar, ¿no?, nuestro rol de docentes curadores, prosumidores, y a su vez reconocer que nuestros estudiantes también están llevando a cabo estas acciones en su vida cotidiana, ¿no? Cuando para una determinada temática buscan en internet, buscan un tutorial, buscan un video, ¿no? O cuando ellos mismos producen, no sé, un gráfico, un recurso para compartir con sus compañeros y circulan, ¿no? Porque lo que nos permiten hoy las tecnologías de la comunicación y la información es que circule ampliamente las distintas producciones. ¿Cómo acompañamos nosotros como profes esas acciones de alumnos curadores y de alumnos prosumidores, ¿no? ¿Qué orientaciones les podemos brindar para acompañar ese proceso? Carlos Escolari, un comunicador argentino que está radicado en Barcelona, hace creo que 3 años, 4, hizo una investigación, ¿sí?, sobre las competencias de los estudiantes en relación a los distintos medios, ¿no? Él dice, en esta investigación voy a dar vuelta a la pregunta. No voy a preguntarme qué hacen los medios con los estudiantes, sino qué hacen los estudiantes con los medios. Y hace una investigación de 4 años en 8 países, donde lo que se dedican a hacer es mirar cuáles son estas prácticas de los y las estudiantes en los medios. Dice,
prácticas que no se enseñan en la escuela. ¿Quién enseña a sacar fotos? ¿Quién enseña a los ángulos de una imagen? ¿Quién enseña a jugar un videojuego? ¿Dónde se aprende eso? ¿No? Se aprende con pares, se aprende de forma intuitiva. ¿Cuánto más potente sería esto si nosotros también acompañamos este acercamiento a la curaduría de contenidos y a este rol de prosumidores, ¿no? Un temazo súper interesante de pensarlo, ¿no? Que nos posiciona como profes desde otros lugares, pero que a su vez reconoce a nuestros estudiantes como sujetos culturales, ¿no? Como sujetos que están viviendo en un determinado contexto, con determinadas prácticas, y esto es un tema que lo vamos a mirar en una frase de Mariana Maggio, ¿no? Producciones culturales que cobran un sentido y una significación mucho más potente en los marcos de una asignatura, por ejemplo. Porque quizás ese acercamiento intuitivo que puede hacer un estudiante es mucho más potente mirarlo con ciertas categorías, mirarlos con el acompañamiento de un docente y con los pares que colaboran, que contribuyen, que también complejizan eso que voy encontrando, curando, eso que voy produciendo también en los contenidos. Es un temazo apasionante entrar a ver y pensar a nuestros estudiantes como curadores y prosumidores. Pero creo que reconocernos a nosotros como curadores y también prosumidores es un paso para acompañar esas tareas también de nuestros y nuestras estudiantes. Acá les dejo, y hablando un poquito de los recursos multimediales, digitales, que encontramos, dos ejemplos que a mí, como oyente de podcast y usuaria de Twitter, me parecen interesantes. Uno de estos es un podcast Diseño y Diáspora, que trabaja distintas temáticas que tienen que ver, ¿no?, con la arquitectura y el diseño, desde una lógica más amena, más sencilla, algunos sí, algunos no tanto, pero que es una manera interesante de comunicar, ¿sí?, el diseño, la arquitectura, en un formato de podcast, ¿no? El lenguaje sonoro que puedo escuchar camino a la facu, ¿no?, que puedo escuchar mientras estoy haciendo otra actividad, ¿no? Estas características que tiene el lenguaje sonoro de acompañar distintas actividades cotidianas que podemos hacer, pero en un caso de un podcast específico, con una temática, con una lógica construida, pensada, utiliza la voz. Decía Clarisa hace un momento, me parece que es más empático, emocional, que me escuchan dándoles una devolución. Pero por supuesto, ¿no? Por supuesto que cuando uno escucha al profe, que cuando le dice, pero tranquilo, tranquilo porque esto pasa, es como que uno como estudiante se siente acompañado, ¿no? Se siente escuchado, comprendido, ¿sí? Es una manera de ir por ahí, acercándonos de otra manera a los contenidos. Y un caso también que me parece interesante de otros modos de comunicar y de acercar la arquitectura, el diseño, es el perfil de Alejandro Some, no sé si lo conocen, que es un docente de la Universidad de Buenos Aires, que él tiene una manera muy particular de comunicar, ¿no?, su profesión, de comunicarse con sus estudiantes. En este caso específico que les dejo y les comparto ahí, son las crónicas arquitectónicas que él hace, ¿no? En este caso la historia del acero, por ejemplo, ¿no? Un hilo de Twitter donde él va desarrollando esta historia y lo traigo como ejemplo, ¿no? No es que digo, todos deberíamos hacer esto, este podcast, ni para nada. Simplemente como una manera de acercarnos a otras maneras de
utilizar los lenguajes, ¿no? Y de trabajar. Él está, me parece que él está en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? De hecho, hizo un streaming hace poco, no, el año pasado, de su cátedra abierto al público. Me parece que es docente, no lo sé, quizás estoy confundida. Pero sí vi un streaming donde él compartía con docentes, con sus estudiantes, y lo abría a la comunidad. Fue mucha gente. Puede que me haya confundido, no lo sé. Claro, sí, está haciendo visitas a las facultades o está haciendo visitas a distintas ciudades. Es interesante. Tenía entendido que es docente, quizás no, me puedo confundir. Sé que hizo un streaming para su cátedra y pensé que era porque daba clases ahí. Y en este caso, en este hilo de Twitter que voy dejándolo ahí a disposición en esta presentación y también en la actividad que voy a dejarles, muestra la historia del acero con imágenes, con videos, con frases que van a algunos puntos centrales de la temática que él elige a comunicar. Si a ustedes les interesa, quieren ver un poco de qué se trata, quienes no lo conozcan, pueden buscar el hashtag y están ahí todos los hilos de Twitter que fue acercando. Veo que lo conocen, ¿sí? Que tiene una multiplicidad de plataformas en las que comunica a través de YouTube, a través de Twitch, a través de Discord, a través de Twitter. Creo que también tiene una cuenta de Instagram donde... sí, está en Instagram, me dice por acá Federico. Bien. Entonces, ¿por qué pensar estos casos, no? ¿Me interesan como profe o no? ¿No? Es como que... ¿Qué pasa con estos divulgadores de la arquitectura, del diseño? Allá del contexto específico en que cada uno de estos dos casos puedan comunicar, parece interesante, ¿no? Mirarlos en clave o con esos anteojos de docentes, que les decía. ¿Qué de esto puede ser potente para mi propuesta de enseñanza? No ir primero a esto y después a mi propuesta, sino mi propuesta es esta, ¿no? Tengo estos objetivos, tengo este trabajo, este recorrido, estos estudiantes. ¿Puede algo de estos recursos multimediales servirme? ¿Inspirarme para trabajarlo? ¿Para pensar alternativas? Bueno, ¿no? ¿Qué posibilidades se nos abren a nosotros para trabajar la multiplicidad de los lenguajes, para acercarnos a nuestros estudiantes, pensar que hay otros modos de comunicar que no son mejores ni peores, que no sí o sí tenemos que usarlos, pero que sí nos pueden servir como alternativas de acercamiento. A ver, me veo un poquito en el chat. Dice, maneja muy bien la divulgación de plataformas diversas, dice Luis. Adriana dice, yo trabajé con Salgado con mis alumnos este año. Perdón, Adriana, no sé, ¿de qué vas a contarnos? ¿Estás con micrófono? Sí, hola, no quería interrumpir. No, por favor. Este año nosotros trabajamos, hicimos trabajo final relacionando género y diseño. Y a partir de, bueno, de que uno es muy metiche con las redes, yo les mandé, mi materia siguió siendo virtual, o sea que salvo algunos encuentros presenciales, hubo que continuar con esta cosa de comunicar a la distancia y manejarse con estos cuadraditos llamados cámaras que nunca se abrían. Por eso yo anteriormente mencioné que trabajé bastante con podcast, porque era la introducción de un sentido, o mejor dicho, una percepción, que es el sonido, que normalmente el alumno de diseño, tan visual él, no está acostumbrado. Y particularmente con Mariana Salgado, quien conocí a partir de un curso de maestría que hice, me interesó muchísimo porque nos permitió abarcar muchísimo, les permitió a los chicos ir trabajando, es decir, escuchando y al mismo tiempo trabajando en otra materia posiblemente. Entonces esa cosa de trabajar sincrónicamente, que los chicos de alguna forma están acostumbrados a hacer un montón de cosas todas al mismo tiempo,
fue un ensayo pedagógico bastante interesante, porque hacerles leer casi diría es casi imposible. Y el otro tema es que el dispositivo teléfono les permite ese acercamiento que muchas veces el aula, digamos la práctica áulica no siempre posibilita, ¿no? Esa es un poco la experiencia así muy a grandes rasgos que tuvimos hasta hace 2 semanas, ¿no? Una semana. Qué bueno, salió, y salió muy bien, qué bueno. Sí, porque hubo una buena devolución, particularmente el jueves pasado. Pregunté al respecto y bien. Les mandé un montón de links, y de todos esos links, básicamente Salgado fue la que más atrapó. Qué bueno, qué Fue bueno. interesante, sí. Qué bueno pensar también esto, Adriana, de darles la posibilidad de elegir, pero no elegir cualquier cosa, sino que hay una curaduría previa tuya a partir de objetivos, de tu propuesta, de tu intención para esa actividad. Mandas un montón de links, decís vos, pero esos links tienen tu mirada, tienen tu elección, el montón, ¿no? fueron 4 o 5, ¿eh? No es cuestión de agotarlos. Claro, de tantos. Para nada. Y el otro tema es que también me tuve que formar al respecto, porque desconocía un montón de cosas. Claro, tal Fue cual. interesante. Nos ponemos en estos lugares de aprendices. En el encuentro anterior seguramente conversaron también con Valentina sobre que las tecnologías nos ponen siempre como en estos, siempre estamos aprendiendo y todo el tiempo, pero quizás lo que tienen el trabajo con las tecnologías o con las TIC o las TAC, que lo promueve Silvina Casablanca, es explicitar este lugar de aprendices en el que estamos, profes, y qué importante que es reconocernos también como aprendices, ¿no? Y cuando se pone en un mural colaborativo, por ejemplo, una producción de un estudiante, aprendemos todos, aprenden sus pares, aprendemos nosotros como profes, en ese intercambio, crecemos para una próxima cohorte y quizás reversionamos una actividad en función de eso que fuimos aprendiendo. Pero qué bueno que estas prácticas estén, que las podamos conocer. Me alegro un montón de saber que se está trabajando de esta manera. Y viene la actividad para compartir justamente esto en un mural colaborativo en el aula virtual. Así que a todos y a todas que hayan estado compartiendo por chat o abriendo micrófonos, los invito a participar de este mural, a ir construyendo estos aportes porque crecemos en esto todos y aprendemos en estos procesos. Dice Mariana Maggio, cuando piensa la didáctica en vivo, ¿no? Separándose ella un poco de la didáctica clásica, lineal, como dice Mariana Maggio, de explicación, de ejercitación y evaluación, ¿no? Así como primero una cosa, después otra, y otra, ella plantea la didáctica en vivo. Que dice que la didáctica en vivo, entre varias características que tiene, trabaja sobre el reconocimiento, y miren acá si no hace sentido todo lo que fuimos conversando, trabaja en el reconocimiento de los cambios culturales que se producen en la sociedad, atravesados por las tecnologías de la información y la comunicación, para generar propuestas que los acojan de modo profundo y consistente, a la vez que se actualiza en vivo el marco teórico. ¿No? Reconocer qué es lo que pasa allá afuera, qué les interesa a mis estudiantes, qué están haciendo, ¿sí? No para entretenerlos y hacer una propuesta a la carta, usted pide, usted tiene, sino para pensar en estas propuestas que los reconozcan y que se generen a su vez, ¿sí? Unos abordajes profundos y consistentes, ¿no? Y trascendemos, en este caso que nos comentaba Adriana, la mera escucha de un podcast para llegar a una perspectiva interesante de trabajo en clases. Y quizás mientras iban a tomar el colectivo, iban escuchando el podcast y pensando en un abordaje distinto de la disciplina. ¿No? Que cuánto más sentido nos hace, ¿no? en nuestros estudiantes y en nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros también estamos en viviendo estos cambios culturales. ¿Sí? Cual aprendices, junto a nuestros estudiantes, acompañamos este acercamiento profundo y consistente de los cambios culturales.
Y un poco, ¿sí? Para ir terminando este encuentro, les vamos a dejar a disposición un material que armamos a principio de año, a partir de un trabajo específico que hicimos con María Yendepose, sobre los videos docentes en aula virtual, ¿no? Y algunas claves para diseñarlos. Esta es una manera que nosotros les vamos a dejar a disposición para que ustedes puedan navegar, para que ustedes puedan acercarse a estas consideraciones que nosotros les dejamos vinculadas al diseño de los videos docentes en aula virtual, ¿no? Y hacemos ahí la diferencia entre los videos docentes y los videos de una clase, ¿sí? Quizás de una clase, 1 hora y media, 2, que podemos tener con los estudiantes, grabarla y subirla al aula virtual. En este caso vamos a pensar en videos docentes que vayan a trabajar una temática específica. Muy brevemente, y ustedes después van a poder acercarse al material, lo vamos a dejar también disponible en aula virtual, tiene que ver con 6 puntos que nos parecen claves, ¿no? Pensándonos en estos docentes prosumidores. En la planificación de un video que vayamos a grabar, y pensando en 3 grandes momentos claves, como un inicio, un desarrollo y un cierre, ustedes van a ver que en este material dejamos una breve explicación de cada una de estas instancias, del inicio, del desarrollo y cierre, una duración de cuánto sugerimos aproximadamente, pensar un video en aula virtual, entre 15, 20 minutos, ¿no? Esto también depende de lo que ustedes vayan a trabajar. Considerar aspectos técnicos vinculados a la iluminación, al encuadre de la cámara, al micrófono, ¿no? Un poco ponernos en youtubers, instagramers en la producción de contenidos, que también implica, ¿no?, atender estas cuestiones técnicas. Les dejamos también algunos tips de oratoria, que tienen que ver, entre otras cosas, con el tono y el volumen, pero sabemos que ustedes han tenido también una instancia específica de capacitación sobre el manejo de la voz, en el uso docente. La presentación, ¿sí?, que sugerimos que estos videos sean acompañados por una presentación multimedial, con imágenes, con gráficos, con breves textos, ¿sí?, que vayan amenizando estos 15, 20 minutos de videos que se puedan ir grabando. Y por último, no menos importante, ¿en qué espacio de la aula van a estar alocados estos videos? ¿No? Si pensamos que la propuesta de enseñanza se lleva a cabo también en el aula virtual o en el entorno virtual, ¿en qué momento, en qué sector voy a dejar alojado ese video? ¿Y para quiénes, no? ¿Sobre qué temática? Que sé que este tema nunca llegamos a desarrollarlo porque o este tema o este concepto es complicado, y entonces genero un recurso, en este caso audiovisual, que trascienda, ¿sí?, un poco estas coordenadas que hablábamos tradicionales de la comunicación en educación, mismo tiempo, mismo espacio, y plantearles a los estudiantes otro acercamiento a los contenidos, a un concepto, a una temática específica. Bueno, profes, hasta acá mis aportes para acompañarlos a pensar sus prácticas vinculadas a los distintos recursos digitales en esta faz, ¿no?, de docentes comunicadores en los que nosotros hoy estamos insertos, pensándonos híbridos, como dice Mariana Maggio, en uno y en otro espacio virtual y presencial. Los escucho, dudas, comentarios, consultas, ¿sí? Anímense a abrir micrófonos, agradecida a Clarisa, a Adriana, que han abierto esos micrófonos, y ahí a María Cecilia, que han permitido la comunicación ahí en
en simultáneo. Pero bueno, la idea es un breve acercamiento. A partir de esto, profe, podemos pensar alternativas varias que tienen que ver, por supuesto, con las particularidades de cada una de las cátedras, de cada uno de los trabajos que vengan haciendo, pero en este ciclo el aporte tiene que ver con pensar, ¿no?, en esta primera instancia, las materialidades, los dispositivos que tienen a disposición en la facultad, y también pensarnos comunicadores, pensarnos docentes en estos entornos virtuales, presenciales y multimediales, multilenguajes, para poder compartir con nuestros estudiantes. Antes de que se vayan, no quiero, Valen, vos podrás, por favor, desocultar la actividad en el aula virtual. No sé si la tenés ahí, si tenés ahí abierta. Sí, Bel, ahí lo hago. Dale, mil gracias, Valen. Mientras Valen me da una mano con eso, comentarles e invitarles a participar de una breve actividad que dejo disponible en el aula virtual, que es un muro colaborativo de Padlet, donde podamos sumar ahí nuestros aportes, nuestras experiencias de curaduría de contenidos, nuestras experiencias de prosumidores en el aula virtual, y con un breve texto que puedan compartir con los colegas. Todo esto nos inspira. No sé ustedes, me voy de acá con un montón de ideas, con un montón de cuestiones para pensar. ¿Está Marcela con mano levantada? ¿Se puede hacer comentarios? Sí, por favor, Adrián, sí. Creo que estaba Marcela antes, pero con mano levantada. No sé, como no se puede levantar la manito acá en este programa. Bueno, no, yo quería hacer dos observaciones. Una es que creo que hay ciertas cosas que necesitan un desarrollo teórico y necesitan de sus tiempos para ir desgranando argumentos, y yo creo que tampoco tenemos que dejarnos avasallar por la cultura del TikTok. O sea, porque tener que fragmentar todo en pedacitos de a 8 o 10 minutos, a partir de un diagnóstico de que hoy por hoy los jóvenes no pueden concentrarse más de 10 minutos, a mí me parece que para ciertas cosas puede ser, pero no tenemos por qué adoptar esta cultura del TikTok absolutamente para todo. Porque, bueno, yo particularmente no creo que sea correcto, y creo que hay ciertos desarrollos teóricos que no se pueden hacer en esta cultura de la fragmentación cada vez hacia menos. En este sentido, por ejemplo, las charlas, las TED Talk que habían empezado, que eran como 20 minutos, después pasaron a 18, después pasaron a 12, y creo que ya se quedaron en eso. Y porque se ha visto, bueno, eso, que cada vez la capacidad de atención de la gente es menor. Pero si se entra en el juego, no se termina nunca, y al final vamos a llegar a la conclusión de que la capacidad de atención es de 5 minutos, que ya se está viendo. O sea, TikTok requiere menos nivel de concentración y más salto permanente entre temas, por ejemplo, que las historias de Instagram, a un punto tal que Instagram se está pareciendo cada vez más a TikTok, yendo siempre a menos, o sea, a que se salta más rápidamente de un tema al otro y no se consigue concentrar en ningún lado. Y yo particularmente no creo que la docencia tenga que seguir la cultura del mainstream de los medios de comunicación manejado por gente que lo que está buscando básicamente es monetizar el tiempo del usuario, tratando de mantener su atención a partir de esta multiplicidad de estímulos. Bien. Eso es un tema. Y el otro tema es una experiencia personal. Yo empecé a hacer videos en la facultad en el año 2013, que fue cuando ingresé en la facultad, y hice una serie de, yo lo llamaba microvideos, sobre temas muy puntuales, y la idea era que los videos no tenían que durar más de 12 minutos. Ya en ese momento encontramos el problema de que 12 minutos a los estudiantes se les hacía largos y hubo que pasarlos a 8. Pero yo ahora lo que voy es a la parte, en este segundo comentario, a la parte instrumental. Da la sensación de que cualquiera de nosotros en su casa se pone con una cámara y hace un video, con un teléfono y hace un video. Y yo creo que no es tan así. Porque si queremos un producto de calidad, no se puede hacer así. Todos estos influencers que vemos en internet, para empezar, se han comprado estos flyers redondos con un trípode, hay toda una cuestión, aparte de que hay toda una puesta en escena, toda una cosa muy estudiada, sobre todo los que tienen éxito, ¿no?, para hacer algo de calidad.
En ese momento, nosotros cuando hicimos esos videos, se habló con la facultad y la división de medios de la facultad, concretamente el señor Maders, que ya no está en la facultad lamentablemente, Maders era el que filmaba. Lo hacíamos en la facultad con una pantalla blanca, con toda una pequeña infraestructura, tampoco era gran cosa, pero que la facultad había puesto a disposición para poder trabajar en este tema de los videos. Y yo creo que eso sigue haciendo falta, por más que en el año 2013 los teléfonos no eran los de ahora, no tenían la resolución de ahora como para poder grabar. Pero de todas maneras sigue haciendo falta una instancia técnica, que no es que uno la resuelva en su casa con la ayuda de un hijo adolescente que más o menos sabe de qué va esto. Bueno, te agradezco primero el aporte, Adrián, me parece súper interesante y pertinente porque me sirve también para quizás aclarar algo que puede no haber quedado claro. De ninguna manera, ¿sí? Planteamos, no es la idea nunca de pensarnos en docentes tiktokers, ni en docentes llame ya, pida ahora, como les decía hace un momento, porque lo pide, lo tiene, ¿no? Nada más alejado de eso, al contrario, ¿no? Si hay algo que a nosotros como docentes nos constituye como imprescindibles en los ámbitos educativos, es la profundidad en el conocimiento, ¿sí? Y es la posibilidad de, como decíamos en la frase que veíamos, de acercarnos a espacios contextualizados y de un acercamiento que nada tiene de superficial, ni de decir, ahora no damos clases y nos convertimos en TikTokers. En absoluto, no, para nada, al contrario. Sí, simplemente el aporte tiene que ver con pensar qué pasa en la cultura, ¿sí? Porque eso inevitablemente está vinculado con lo que pasa en nuestras aulas. Pero lejos de pensarnos tiktokers, instagramers o ninguna producción que sea, usted lo pide, usted lo tiene, 3 minutos, se convierte 2 minutos, te contesto, te digo, no, 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 para nada, ¿no? Y me parece súper importante este comentario para volver sobre eso y también para volver sobre esta idea de que no porque utilicemos las tecnologías, la propuesta, y está en una de las diapositivas fuertemente, no porque utilicemos tecnologías van a ser espacios de calidad educativa, ¿no? No porque sea un video va a ser mejor, no, en absoluto, en absoluto. Simplemente que reconocer lo que pasa en los contextos culturales, sociales de nuestros estudiantes nos interpelan también como docentes en clave contemporánea, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué de eso que pasa me puede a mí servir para pensar mis prácticas, ¿no? ¿Hay algo de eso que puede ser? Quizás vos me decís, Adrián, mira, por mi temática, por mi abordaje, no, y estaría muy bien. O quizás está el caso de Adriana, donde me dice, trabajamos desde esta manera y desde este abordaje, y a nosotros sí nos hace, y también está bien. No estamos mirándolo desde lugares de bien, mal, esto sí, esto no, sino de conocer experiencias contextualizadas con la multiplicidad de lenguajes que reconocen, ¿no?, las características de los y las estudiantes, y en función de eso miran, esta es mi propuesta, estos son mis objetivos, y esto es lo que no negocio, ¿sí? Porque esto me constituye como docente. Y a partir de ahí veo si algo de lo que está allá me sirve. Puede no servirme, ¿eh? Y estaría también muy bien. Nosotros como profes tenemos esa claridad para poder mirar. En el caso de los videos, que es lo que nosotros les acercamos, tampoco es que les decimos ahora todos hay que hacer videos. Simplemente que ha surgido de un relevamiento de cátedras que hicimos en principio de año, donde una cátedra específica nos pedía colaboración en esto. Armamos un material que nos parece interesante, que si bien surgió en el contexto de una cátedra, lo ponemos a disposición de quienes puedan verlo, usarlo, no, o decirnos, mira, me parece que habría que revisar esto como tu aporte, y que es fundamental, ¿no? Fundamental para decir, che, tengamos en cuenta esto, miremos, cambiemos. Pero, y en esto... En este sentido, yo lo que me refería es que el área de medios de la facultad, sí, yo a lo que iba, digo, a nivel instrumental, es que el área de medios de la facultad, así como cuando estaba Maders, que él lo llevaba al tema, no sé ahora quién se ocupa, pero podría tener un departamento o un agente, digamos, que esté con los medios adecuados para poder realizar en algún espacio de la propia facultad, no en la casa de uno, tener todo lo que hace falta para poder hacer este tipo de videos.
A mí me parece que una infraestructura mínima es necesaria para poder hacerlo mínimamente bien. Entiendo, Y luego la entiendo. edición de video, hay profesores que se lo pueden dar más maña o menos maña. Y qué sé yo cortar un video, juntar 2 pedacitos o 3 o 5 pedacitos lo puedo hacer. Ahora, si ya hay que ponerle un título, no sé qué, ponerle una música de fondo, ahí la cosa se complejiza. Entonces, hace falta el apoyo de gente que realmente sepa cómo manejar Adobe Premiere, por decir un programa, ¿no? Digo, me parece que en esto hace falta apoyo técnico para hacerlo bien. Entiendo. Sí, eso, en esto último que decís, Adrián, sería un curso aparte, ¿sí? Escapa ampliamente lo que planteamos en este curso. Yo cuando digo que hice estos videos, yo los hice con 2 o 3 personas, y cada uno hacía algo muy concreto, digamos, era un equipo y cada uno ponía una parte muy concreta de su saber hacer. Claro, claro, sí, me parece súper válido el comentario. Es tema de otro curso, te diría, de otro encuentro. Me parece que sí tiene que ver en función de que uno de los comentarios a tener en cuenta era los aspectos técnicos. Me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, pero bueno, escapa ampliamente a este encuentro y por supuesto a la idea de estos 3 encuentros del ciclo de capacitación, ¿no? Pero es también un punto importante a pensar y que también hace a las producciones multimediales, totalmente. Gracias por el comentario. ¿Alguien más? Belén, Sí, Silvia, quería, digamos, no sé si es parte de este encuentro, pero que también me surge como un problema, ¿no? Que es el tema de la desconcentración del alumno o del estudiante, ¿no es cierto?, en estos entornos, ¿no? Es decir, cómo, no sé si, o sea, no te estoy pidiendo una respuesta, ¿no? Pero creo que es un tema como a discutir y mucho, que es justamente un poco de lo que decía el colega de, digamos, estos tiempos que manejan los alumnos con estas nuevas tecnologías, y si vos sabes o nos puedes orientar o nos puedes decir, o si hay a lo mejor algún lugar en donde uno pudiera informarse un poco más de cómo captar la atención, ¿no? Porque es cierto que esto audiovisual es lo que nos está manejando, ¿no? Un poco los tiempos. Pero ¿cómo hacer además para captar la atención? Sí, ese es la cultura del nada que dice, sí, acá Adriana. Es un gran tema, sí, y es un rasgo de época, ¿eh? Mirá que hay autores que están trabajando eso específicamente. Hay un autor que me parece como en este sentido que mira la lectura transmedia. Se llama lectura transmedia y es de apellido Alvarelo, creo que es el apellido. Francisco Alvarelo. Este autor aborda específicamente las nuevas condiciones de lectura de los estudiantes. Él dice, es múltiple dispositivo, es simultánea, es fragmentaria. Es bien interesante el libro y lo piensa en estas condiciones. Incluso hay autores que trabajan la alfabetización, ¿no? El concepto de alfabetización como pensando que hay una nueva manera de escribir, de leer que la alfabetización como este espacio clave de la escuela en la modernidad, ¿no? Enseñar a leer y escribir constituye al ciudadano. Ahora se preguntan en estos contextos cómo se lee, cómo se escribe. Hay incluso investigaciones que abordan estas temáticas. Sin ir más lejos, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación hay un equipo de investigación específico que aborda la lectura y la escritura en los alumnos ingresantes. Específicamente la investigación mira eso. Y hace poquito se ha presentado un libro, si no les digo que antes de ayer, un libro que se llama, creo que es Prácticas Transmediáticas de Estudio, lo puedo buscar, donde un grupo de investigadores de distintas universidades de comunicación analizan cómo los estudiantes hoy estudian, ¿no? Y dicen cómo van al estudiante y le preguntan cuáles son esas prácticas. Y aparecen los videos, y aparecen los resúmenes, y aparece el Rincón del Vago, y aparece, ¿no? Como estos lugares fragmentarios, no siempre académicos, ¿no? Porque, de nuevo, hablábamos de la curación de los contenidos.
pero es una neutralidad. Te diría que es un rasgo de época que se aborda específicamente en las nuevas alfabetizaciones para acompañar el ingreso académico, las lecturas, el acercamiento disciplinar. Paula Carlino, por ejemplo, es otra autora que trabaja enseñar a escribir en la universidad, maravillosa. Si bien no trabaja específicamente en los nuevos contextos de lectura y escritura, es maravillosa en su propuesta de pensar la alfabetización en la comunicación, en el derecho, Paula Carlino, así es, Adrián, en el diseño de la arquitectura, por ejemplo. Hay un mundo de, digamos, de investigaciones y de publicaciones que trabajan esta temática, Silvia, y que me pasa siempre que tengo un espacio de encuentro con docentes universitarios, que surge este tema, ¿no? Los modos de leer, de acercarse a los trabajos en la parte de asesoría de la Facultad de Derecho. Imagínense que es puramente textual, hay mucho de lectura en esos espacios. Los alumnos tienen una gran dificultad en esos modos de lectura. Bueno, y ahí también es pensar en estrategias específicas que atiendan a las características de esos alumnos. Pero con esos textos que ahí más o menos, y pensando en los grandes rasgos, abordan estas temáticas, ¿no? Pero bien Muchas interesante. gracias. Por favor, Gracias. sí. Bueno, Agrego a lo que viene diciendo Belén, que podemos sumar en el aula virtual este material como complementario, así que después le sumamos ahí los PDF o lo que encontremos y que pueda resultar interesante. Y creo que los problemas que trae, que menciona tanto Adrián como Silvia, uno vinculado al apoyo técnico, otro a la desconcentración de estudiantes, es algo que atraviesa todos los niveles, no solo el espacio universitario. Y eso es algo a tener en cuenta, porque no, son muchos, somos muchos quienes estamos preocupados por quizás esa falta de interés, esa desconexión, y que hacemos esto, múltiples capacitaciones para ver de qué manera se puede ayudar y abordar distintos contenidos. Y creo que, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, vale. Bien, genial. Que algo que apareció tanto en el módulo 1 como en este módulo 2 es el poder centrarnos en tanto docentes en la propuesta educativa que tengamos. Y esa propuesta educativa pensada en un plan de estudio, con un programa que ustedes, en tanto docentes, han estado definiendo, han estado seleccionando contenidos, priorizándolos, y principalmente con objetivos, ¿no? Con esos objetivos que la idea es poder cumplirlos en el transcurso del ciclo lectivo. Creo que esos objetivos son claves a tener en cuenta, sea que usemos o no distintas tecnologías. Y un poco esa era la idea con la actividad del módulo anterior, de decir, bueno, en el espacio curricular de cada uno, cómo podrían pensar estas innovaciones, o si incluso se obstaculiza y no saben en qué contenido podrían ponerlo en práctica, porque eso también es interesante. Y en eso vi que algunos profes estuvieron compartiendo, poder hacerse preguntas, bueno, ¿qué contenido? ¿Para qué utilizaría esta tecnología? ¿Tiene sentido o pasa lo que advierte Adrián de se terminan haciendo cosas sumamente reducidas que nada tienen que ver con la propuesta educativa? Entonces, ir haciéndose ustedes mismos preguntas sobre el posible uso o no de las tecnologías que ustedes quieran o de los multimedia que Belén estuvo presentando, creo que eso es lo interesante. No vamos, o sea, la idea creo que también es no irse con una respuesta definitiva, sino seguir pensando y que puedan participar en los espacios que proponemos para, entendiendo las especificidades de cada cátedra, puedan decir, esto a mí me puede ser útil o esto no es aplicable a mi espacio, y de ningún modo es aplicable. Claro, Eso tal cual, vale. Sumar en esto lo que decíamos, no hay recetas, no hay un paso a paso, no hay algo que esté bien o que esté mal, o que sí o sí tenga que ir sí o sí en mi propuesta de enseñanza, sino que la lectura docente ahí es clave, un poco esto que comentábamos.
Bueno, y ahí sí, como para ir cerrando y que no nos extendamos muchísimo más del tiempo, agradecerle a Belén por haberse sumado en esta propuesta. También vamos a estar en el próximo encuentro con ella. El próximo encuentro va a estar vinculado a la elaboración de consignas y la evaluación en el espacio universitario. Todos están invitados a participar y poder completar ahí el ciclo. Y datos así más burocráticos, si se quieren, pasamos un formulario para que puedan registrar ahí la asistencia de que han estado en el encuentro de hoy. Si hay algún inconveniente sobre el aula virtual, sobre que no pueden acceder a algún material o lo que fuese, nos los hacen llegar al mail de asesoría pedagógica de FAUD. Y ¿cómo entramos al aula virtual? Pregunta Laura. Eso es desde Google, FAUD, aula virtual, y ahí hay un enlace en el margen superior derecho que es acceder, y el usuario es el DNI de ustedes y la contraseña, la que hayan puesto. Si no se lo acuerdan, pueden seleccionar has olvidado contraseña y ahí se los va a enviar al mail de la facultad. El formulario está acá en el chat. Tiene que ingresar Laura. Ahí lo vuelvo a copiar y pegar como para que se baje. Pero esa sería la información. No sé si tienen alguna otra pregunta o ya damos por finalizado el encuentro. Discúlpame, ¿el aula virtual es en Moodle, en el entorno Moodle? Sí, sí, Pablo. Ah, está bien. Entonces, ingresamos a Moodle, al aula virtual que se llama ¿cómo? El PAMED. Se llama... Sí, es dentro de PAMED. Secretaría Académica. Secretaría Académica, hay que buscarlo. Secretaría Académica y después PAMED. Está bien, PAMED. ¿Y qué actividad tenemos que hacer ahí? En el módulo 1 les dejamos una actividad para que participen en el foro. Ahí está subida incluso la consigna. Y esa es la única por el momento. Belén también dejó 2 posibles actividades para que puedan resolver. No estoy pudiendo copiar el enlace del formulario. Hay un Padlet ahí que han puesto. Ay, perdón. El Padlet en la unidad 2, el módulo 2. En la unidad 2, que ahí les oculto la consigna, así puedan acceder ahora. Si ustedes ahora ponen F5 o actualizar, van a ver que está el título de la actividad, la consigna,